Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de teneros por aquí hoy. Espero que todos estén genial y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, secretos y por supuesto, mucho chisme turco. Hoy, como ya habéis leído en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Halil İbrahim y Esla. ¿Quiénes son? Pues si sois fans de las series turcas, ya sabéis de quiénes hablo. Si no, tranquilos. Os pondré al día. Estamos hablando de dos personajes de la serie, la serie en la que ambos participan, y que han capturado nuestros corazones y sobre todo, nuestra curiosidad. El tema de hoy es, ¿qué secretos esconden Halil İbrahim y Esla, y por qué este tema? Bueno, porque en estas series, como ya sabemos, nada es lo que parece. Siempre hay capas y capas de misterio, segundas intenciones, y secretos oscuros que van saliendo a la luz, dejándonos con la boca abierta. Y con Halil İbrahim y Esla no es diferente. Sus personajes, sus interacciones, la forma en que se miran, todo sugiere que hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Así que prepárense para analizar cada detalle, cada mirada, cada conversación, porque vamos a destapar algunos secretos, o al menos a especular sobre ellos. Y no quiero que os perdáis nada de esto. Así que si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal ahora mismo. No os arrepentiréis. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque os aseguro que vienen muchos más análisis, spoilers y todo lo relacionado con vuestras series turcas favoritas. Así que listos que empezamos. Empecemos por Halil İbrahim. ¿Qué sabemos de él? Pues en la superficie vemos a un personaje, enigmático y misterioso . Es un personaje que por lo general, tiene una fachada, dura y protectora . Pero como ya os dije en las series turcas, la fachada es solo la punta del iceberg. Uno de los secretos más evidentes, que seguramente se irá revelando a lo largo de la serie, es su pasado. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué es como es? ¿Qué traumas ha vivido? Es muy probable que su comportamiento, sus reacciones, sus decisiones, estén muy influenciadas por eventos pasados. Y ahí es donde reside el misterio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo marcó? ¿Quiénes son las personas importantes en su vida que tal vez aún no conocemos? ¿Tuvo una infancia difícil? ¿Sufrió alguna pérdida importante? ¿Fue testigo de algo que le cambió para siempre? Todas estas preguntas nos carcomen la mente, y es que el pasado de Halil İbrahim se presenta como un rompecabezas lleno de piezas faltantes. Profundizando en el posible pasado de Halil İbrahim, podríamos especular sobre varias hipótesis. Quizás creció en un ambiente hostil, marcado por la violencia o la pobreza. Esto podría explicar su actitud defensiva y su tendencia a desconfiar de los demás. O tal vez fue testigo de la injusticia, lo que lo llevó a desarrollar un fuerte sentido de la justicia, aunque a veces sus métodos sean cuestionables. Imaginemos que perdió a alguien cercano, un familiar, un amigo, en circunstancias trágicas. Esto podría haberlo sumido en un profundo dolor y haberlo llevado a buscar venganza o a proteger a quienes ama a toda costa. La serie turca, como buena exponente del género, suele explotar los traumas infantiles y las experiencias dolorosas como catalizadores de la personalidad de los personajes. No me extrañaría que Halil İbrahim tuviera algún secreto familiar relacionado con la traición, la mentira o la manipulación. Quizás fue utilizado o engañado por alguien en quien confiaba, lo que lo llevó a construir esas barreras emocionales que vemos hoy. Otro secreto que puede esconder Halil İbrahim es su relación con alguien de su pasado, un aliado inesperado o un enemigo peligroso . ¿Hay alguien en su vida con quien tiene una relación complicada, un secreto que compartir? ¿Un enemigo? ¿Un aliado? En las series turcas, las conexiones familiares y los lazos con el pasado suelen ser cruciales. Podríamos estar hablando de un hermano perdido, un padre ausente, o incluso un antiguo amor que regresa para complicarlo todo. Aquí la intriga se multiplica. ¿Quiénes son las personas que marcan su vida? ¿Tiene algún hermano o hermana que creía perdido? ¿Un familiar que reaparece para desestabilizar su presente? Las series turcas adoran los reencuentros inesperados, las revelaciones familiares que sacuden la trama. O tal vez un padre ausente, un hombre que abandonó a su familia y que regresa buscando redención. ¿Cómo reaccionaría Halil İbrahim ante la presencia de su padre, si es que ésta se da? ¿Lo perdonaría? ¿Lo rechazaría?
Las relaciones paterno-filiales suelen ser un tema recurrente en las series turcas, y seguro que este asunto, de ser real, nos daría momentos de alta tensión dramática. Imaginemos que Halil İbrahim tuviera un antiguo amor, alguien que marcó su vida y que por alguna razón tuvo que dejar ir. ¿Y si esta persona reapareciera? ¿Cómo afectaría esto a su relación con Esla, si es que ya se ¿Nocen? ¿O si esa antigua llama fuera un enemigo, alguien que lo traicionó y que ahora busca vengarse? Las relaciones pasadas, los amores truncados, las traiciones, todo eso forma parte del universo turco, y es una fuente inagotable de conflictos y secretos. Además, no podemos descartar que Halil İbrahim esté involucrado en algo más, oscuro y peligroso. ¿Tiene secretos profesionales? ¿Algún trabajo sucio? ¿Está planeando algo? En muchas series turcas, los personajes principales se ven envueltos en asuntos peligrosos, luchas de poder y tramas conspirativas. Así que hay que estar atentos a cualquier pista, a cualquier indicio, porque todo puede ser relevante. Aquí la cosa se pone aún más interesante. ¿A qué se dedica Halil İbrahim? ¿Tiene un trabajo normal, o está metido en asuntos turbios? Quizás trabaja para la mafia, o para alguna organización secreta. ¿Está involucrado en el contrabando, en el tráfico de influencias, o en alguna trama de corrupción? En el mundo de las series turcas, los protagonistas suelen tener una doble vida, y Halil İbrahim no sería la excepción. Es posible que esté planeando algo que tenga un objetivo oculto, una venganza que llevar a cabo. Estará manipulando a las personas de su entorno para lograr sus propósitos. Utilizará a Esla para conseguir lo que quiere. Las conspiraciones y las tramas secretas son un ingrediente clave en las series turcas, y seguramente Halil İbrahim estará en el centro de alguna de ellas. Ahora pasemos a Esla. ¿Qué podemos decir de ella? Esla es una mujer fuerte e inteligente y con una gran determinación. Es una mujer que lucha por lo que cree, y que no se rinde fácilmente. Pero como con Halil İbrahim, debajo de esa apariencia, hay mucho más. Esla a primera vista se muestra como una mujer de carácter, decidida y con un gran corazón. Pero como en toda buena serie turca, las apariencias engañan. Bajo esa coraza de fortaleza, se esconden secretos y anhelos. ¿Qué la impulsa a actuar como lo hace? ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Cómo se relaciona su pasado con su presente? Estas son las preguntas que nos mantendrán enganchados a la pantalla. Uno de los secretos más interesantes que podría esconder Esla es su verdadero motivo para, actuar de cierta manera, o para involucrarse en alguna situación. ¿Qué la motiva realmente? ¿Cuáles son sus deseos ocultos? ¿Está siguiendo una estrategia a largo plazo? En este tipo de series, las mujeres suelen ser personajes muy astutos, y sus acciones, a veces, están impulsadas por objetivos secretos. Aquí la especulación se abre. ¿Por qué Esla toma las decisiones que toma? ¿Está buscando venganza? ¿Protegiendo a alguien? ¿O tal vez está tratando de escapar de su pasado? En las series turcas las mujeres suelen tener un plan oculto, una motivación que no revelan a simple vista. Quizás quiere demostrar algo a alguien, o simplemente busca la felicidad. Imaginemos que Esla tiene una deuda pendiente, un secreto que debe proteger. ¿Se verá obligada a hacer cosas que no quiere para lograr sus objetivos? ¿Será manipulada por alguien que conoce sus secretos? En el mundo de las series turcas, la mujer suele ser una víctima de las circunstancias, pero también una estratega capaz de todo. Además, ¿qué sabemos sobre su familia? ¿Tiene una historia familiar complicada? ¿Secretos que ocultar? Los secretos de familia son un clásico en las series turcas. Quizás haya un pasado turbio, un secreto que la persigue, o una conexión con algún personaje clave que aún no conocemos. ¿Y qué pasa con sus relaciones? ¿Tiene un pasado romántico oscuro? ¿Un antiguo amor que reaparece para perturbar su presente? Todas estas preguntas son importantes. Aquí la intriga familiar se intensifica. ¿Qué secretos esconde la familia de Esla? ¿Tiene hermanos, padres o abuelos con un pasado oscuro? Quizás su familia está involucrada en negocios ilegales, o tiene una historia de traición. Las series turcas suelen explotar las relaciones familiares como un caldo de cultivo para el drama y el conflicto. ¿Y qué hay de sus relaciones pasadas?
Tuvo un amor que la marcó, un hombre que la traicionó, o que la abandonó. O quizás un amor prohibido, una relación que tuvo que terminar por las presiones familiares o sociales. El pasado romántico de Esla podría ser la clave para entender su comportamiento actual y para prever sus acciones futuras. Otro punto a tener en cuenta es la posibilidad de que Esla esté en peligro. ¿Está siendo manipulada? ¿Alguien la está utilizando? En las series turcas, las mujeres suelen ser vulnerables a las amenazas y al peligro. Tal vez esté siendo amenazada, chantajeada, o simplemente metida en una situación que no puede controlar. Así que hay que estar atentos a cualquier señal de peligro, a cualquier sospecha. En este punto, la tensión aumenta. ¿Está Esla en peligro o se encuentra en medio de una telaraña de intrigas y peligros? ¿Hay alguien que la persigue, que la acecha o que quiere hacerle daño? En las series turcas, las mujeres suelen ser víctimas de conspiraciones y ataques. Quizás alguien quiere vengarse de ella, o utilizarla para lograr sus propios objetivos. Imaginemos que Esla está siendo chantajeada, o que tiene que tomar decisiones difíciles para proteger a alguien. ¿Cómo reaccionará ante esta situación? ¿Se dejará manipular o luchará por salir adelante? La posibilidad de que esté en peligro añade una capa extra de emoción a la serie, y nos mantiene al borde del asiento. Ahora, lo interesante es, ¿cómo se relacionan estos secretos? ¿Hay alguna conexión entre los secretos de Halil Ibrahim y los de Esla? Esta es la gran pregunta que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Están relacionados de alguna manera? ¿Conocen información el uno del otro que aún no sabemos? ¿Sus secretos están entrelazados? En muchos casos, los personajes principales se ven envueltos en una misma conspiración o un mismo secreto. Tal vez Halil Ibrahim y Esla estén unidos por un pasado común, o por un futuro incierto. Aquí la intriga alcanza su punto álgido. ¿Están conectados los secretos de Halil Ibrahim y Esla? ¿Hay una conspiración que los une? O quizás están destinados a ser enemigos, o a enamorarse. Las series turcas suelen jugar con la idea del destino, y de las conexiones misteriosas entre los personajes. Imaginemos que Halil Ibrahim y Esla están unidos por un secreto familiar, o que están involucrados en la misma trama de corrupción. ¿Tendrán que trabajar juntos para sobrevivir, o se enfrentarán entre ellos? La conexión entre ellos podría ser una alianza inesperada, o una rivalidad encarnizada. Además, la forma en que se relacionan es crucial. ¿Confían el uno en el otro? ¿Se sienten atraídos? ¿Son enemigos? La relación entre Halil Ibrahim y Esla es compleja. Hay tensión, hay miradas intensas, hay algo que los une. ¿Es amor? ¿Odio? ¿O una combinación de ambos? La química entre ellos es evidente. Y esa química a menudo esconde secretos. Aquí la dinámica de la relación entre Halil Ibrahim y Esla es fundamental. ¿Qué sienten el uno por el otro? ¿Hay amor, odio, atracción, o una mezcla de todo? Las miradas, los gestos, las conversaciones a medias, todo eso forma parte del juego. Imaginemos que Halil Ibrahim y Esla se sienten atraídos, pero que no pueden estar juntos por alguna razón. ¿Tendrán que luchar contra sus sentimientos o cederán a la tentación? La química entre ellos podría ser la chispa que encienda una llama de pasión, o el detonante de una guerra. Por ejemplo, quizás se necesitan mutuamente para, lograr un objetivo en común, o para superar un obstáculo *. En estas series, los personajes suelen formar alianzas inesperadas. Podría ser que Halil Ibrahim y Esla, a pesar de sus diferencias, tengan un objetivo en común. ¿Un secreto que compartir? Aquí la especulación se centra en sus posibles objetivos en común. ¿Qué necesitan el uno del otro? Podrían ser aliados inesperados, o enemigos a muerte. Las series turcas suelen sorprender con giros inesperados, y la posibilidad de que Halil Ibrahim y Esla tengan un objetivo en común abre un abanico de posibilidades. Imaginemos que necesitan vengarse de la misma persona, o que tienen que protegerse mutuamente de una amenaza común. ¿Trabajarán juntos o se traicionarán? La dinámica entre ellos podría ser la clave para el éxito o el fracaso de sus planes. Y no nos olvidemos de la importancia de los pequeños detalles. Las miradas, las conversaciones a medias, los silencios incómodos. Todo eso es parte de la trama. ¿Qué nos dicen esos detalles? ¿Qué información ocultan?
Los guionistas suelen usar estos pequeños detalles para crear suspense y mantenernos intrigados. Aquí el análisis de los detalles es fundamental. ¿Qué nos revelan las miradas, los gestos, los silencios? Los guionistas suelen usar estos pequeños detalles para crear suspense, y para sembrar pistas sobre lo que está por venir. Imaginemos que Halil Ibrahim y Esla se miran con complicidad, o que intercambian miradas de odio. ¿Qué significan esos gestos? ¿Qué secretos esconden? La observación atenta de los detalles nos permite anticipar lo que va a pasar, y disfrutar aún más de la serie. En resumen, los secretos que esconden Halil Ibrahim y Esla son muchos y muy variados. Sus pasados, sus relaciones, sus motivaciones, todo puede ser un secreto. La clave está en analizar cada detalle, en estar atentos a cada pista, y en especular sobre lo que podría pasar. Porque al final, lo más importante es disfrutar de la intriga y del drama de la serie. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de los secretos de Halil Ibrahim y Esla. Hemos revisado muchos puntos interesantes, y seguro que nos hemos dejado algo por ahí. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo con vuestros amigos, y por supuesto suscribiros al canal. Me encanta leer vuestros comentarios y opiniones. ¿Qué secretos creéis que esconden Halil Ibrahim y Esla? ¿UE con acento teorías tenéis? Dejad vuestros comentarios abajo. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao, chao.